Shalom, bendiciones a todos y cada uno de los hermanos que se conectan a esta clase entendiendo la Torá, entendiendo los mandamientos. Estamos contentos de estar en esta semana nuevamente estudiando un poquito acerca de las leyes de las ofrendas. La semana pasada nos quedamos viendo a las ofrendas involuntarias y hoy vamos a terminar el último capítulo. Hice una larga introducción la semana pasada acerca de lo que eran las ofrendas por transgresión involuntaria de acuerdo al Sanedrín. No lo cubrimos, pero esta semana sí lo vamos a cubrir. Vamos a terminar los últimos capítulos de este tema y después nos quedan dos temas más y terminamos ya con todo lo que tiene que ver con Mishneh Torah. Así es que vamos a empezar rapidito. Vamos a empezar por aquí. Déjenme. Ok, vamos a empezar ahí. En el capítulo, dice capítulo 10. Hay 6 que deben presentar una ofrenda variable, a saber, el Metzorá, la parturienta, el que presta juramento testimonial falso, aquel que hizo falso juramento tenía que traer una ofrenda, ya sea adrede o inadvertidamente. El que presenta un juramento declaratorio en falso inadvertidamente, el impuro que come santidad inadvertidamente y el impuro que ingresa al santuario inadvertidamente. Mire, tal vez a nosotros se nos hace difícil entender este concepto. ¿Cómo que entró al santuario inadvertidamente? Nosotros tuvimos una situación en el mundo entero, tuvimos una situación hace aproximadamente un año. Y lo peculiar de esta situación que vivimos en el mundo fue que nos hizo entender un poquito cómo funcionaba, o al menos yo lo relacioné cómo funcionaba el templo. Hubo un virus, ¿verdad? Y mucha gente se contagió. Y esa gente podía contagiar a otra gente. Lo voy a llevar a un punto. Espéreme, lo voy a llevar a un punto. Entonces, muchas veces usted estaba en un lugar en donde había estado una persona que había sido contagiada por el virus. Usted no sabía. Usted se fue a su casa. Y después esta persona salió positiva. Entonces había un protocolo que todas las personas que habían tenido contacto con esta persona que había salido positiva tenían que ser avisadas porque quizás ahora ellas habían sido contagiadas con el virus, lo portaban y tenían que hacerse una prueba para ver si salía positivo o negativo. No se sabía, tuviste contacto. Inadvertidamente tú no te diste cuenta que esa persona estaba ahí, que estaba enferma. Tuviste contacto, hablaste con él o directa o indirectamente, pero pudiste, el potencial de que te hayas infectado estuvo ahí. Ahora se tenía que llamar, se tenía que avisar y ahora tenés que hacer una prueba, porque no sabías. Lo mismo sucedía en la época del templo. Tú quizás pasaste por un lugar donde había un muerto. Quizás tuviste contacto con una persona que estaba en su periodo menstrual, quizás tuviste contacto con, no supiste, pero una vez que fuiste al templo, entraste y después alguien te dice, oh, tuviste contacto, bueno, inadvertidamente entraste a un espacio sagrado estando ritualmente impuro. Ahora, por esa acción, tenías que presentar una ofrenda. Se da cuenta cómo ahora podemos entender cómo funcionaba, porque tú puedes decir, bueno, yo ni cuenta me di que estuve ahí, pero después saliste positivo y dijiste, bueno, fue porque estuve ahí, de alguna manera tuve contacto, me contagié. En el mundo occidental, acuérdese, las condiciones de vida no se sabía. De repente la persona podía tener su periodo menstrual, no se sabía, y o sea, se sentó, y de repente la otra persona vino y se sentó, bueno, automáticamente había una transmisión. Tú fuiste al templo, entraste, saliste, no te diste cuenta y ahora te dicen, estaba ritualmente impuro. A eso es a lo que se refiere esto. Estaba buscando la forma de cómo mostrárselo para que usted lo entienda. Cómo ahora, a través de una experiencia que tuvimos en todo el mundo y que muchos de nosotros estuvimos presentes ahí, porque yo estuve en situaciones en donde nos dijeron, hey, me hice la prueba y salí positivo, quizás tú quieras hacértela. Yo me acuerdo de esos tiempos en los que
Muchas veces dijimos, estamos bien, no te preocupes, no hay problema, no la vamos a hacer, solamente nos vamos a abstener de tener contacto con otras personas. Y así lo hicimos. Siempre fuimos cuidadosos, pero a través de eso ahora yo puedo entender y le puedo estar explicando de esta manera. Por eso dice ahí, el impuro que ingresa al santuario inadvertidamente. O sea, esta persona no sabía que estaba impuro. No sabía que estaba impuro, entró, salió y ahora de alguna manera le dejan saber que estaba impuro. Dos, la ofrenda de la parturienta. Una mujer que da luz. Si es rica, presenta un cordero dentro de su primer año como ofrenda olá, un holocausto. Tenía que ser un cordero. Y una paloma joven o una tórtola como ofrenda jatá por la culpa. Acuérdese, la Reina Valera lo traduce como pecado, pero ya establecimos que no es pecado, sino era para su purificación. Y si no le alcanza, se reduce al requerimiento de su ofrenda y se presentan dos tórtolas o dos palomas jóvenes como una ofrenda olá y la otra como una ofrenda jatá. Por eso, nosotros entendemos ahora que en Lucas capítulo 2, cuando estamos viendo, déjame ver si lo puedo llevar allá. Déjame ver si lo puedo llevar allá. Que abra logos. Ok, hasta aquí en logos. Y vamos a Lucas. Aquí está el nacimiento. María Elizabeth. Nacimiento de Juan el Bautista. Y va a estar en el capítulo. Aquí está, capítulo 2. Versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. Cuando le fue sido puesto por el ángel, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación, eso quiere decir que Yeshua fue circuncidado a los 8 días, pero no se presentó al templo, sino que María bien pudo haber estado de lejitos viendo la circuncisión, o solamente José lo tomó y le hicieron la circuncisión, pero no fue en el templo, ¿ok? Porque esto era dentro de lo que eran las sinagogas. A los 8 días lo circuncidan, pero cumpliéndose el tiempo de la purificación, Yeshua era un niño, tenía que ser 40, y ahorita vamos a ver un dato acerca de... No, es la próxima semana, me estoy adelantando. Vamos a ver un dato de los 40 y 60 días, ¿ok? Eso va a ser la próxima semana. Así es que vamos a seguir leyendo aquí. Cumpliéndose los días de la purificación, en este caso 40 días conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Se hacía una presentación dentro del templo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. No, o sea, no era una presentación de niños, sino que ahora en el contexto estamos entendiendo que era era la redención del primogénito, porque está citando el versículo que dice, todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor. Por eso era una presentación, la redención del primogénito, lo trajeron para ser redimido. Cambia el contexto, cuando entendemos todas estas cosas y leemos, ahora entendemos que dice, lo trajeron para presentarle al Señor, pero dice, como está escrito en la Torá, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Está citando la redención del primogénito. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Aquí nos deja entender automáticamente la condición de la familia de Yeshua. Eso quiere decir que no era una familia rica. Porque si hubiera sido rica, hubiera llevado un cordero y una tórtola, el cordero para holocausto y la tórtola para expiación. Pero dice, si no tuviera los recursos, si no tuviera una buena posición para poder comprar un cordero, pues tienes que llevar dos tórtolas. Y aquí nos dice que estaba llevando dos tórtolas, un par de tórtolas o dos palominos. Ahora ya entendemos, ¿ok? Le estoy haciendo de esta manera para que usted vea. Que dice aquí, si es rica debe presentar un cordero dentro de su primer año como ofrenda olá y una paloma joven. Si no le alcanza, se reduce el requerimiento de su ofrenda y presenta dos tórtolas o dos palomas jóvenes.
O la familia de Yeshua no era de una buena posición hasta antes de la visitación de los magos, de los sabios. La palabra magos, los sabios. Cuando vienen los sabios de Oriente y le traen riquezas, bueno, la posición de Yeshua se cree que cambió porque trajeron las riquezas. A lo que se cree, mucha gente que ha estudiado el tema creen que Daniel se quedó en Babilonia, él fundó escuelas y toda la herencia de Daniel, como él no tuvo hijos, se presume que era un eunuco, fue llevado, trabajó en las cortes de los reyes, por lo tanto Daniel era un eunuco, no tuvo herencia. Entonces todo lo que acumuló Daniel lo acumuló para el futuro Mesías. Y cuando vienen de Babilonia, vienen siguiendo la estrella, los sabios que habían sido instruidos en la Torá. Acuérdense que había escuelas de pensamiento en Babilonia. Ellos traen las riquezas, el oro, la mirta, que muchas veces nos presentan con los 3 reyes magos. Bueno, en realidad era una caravana que venía, y se cree que la posición de Yeshua pues, y la familia cambió desde ese momento. ¿Okay? Solo le estoy dando algunos puntos que se pueden seguir indagando, estudiando, y de acuerdo a lo que vemos, Daniel se quedó en Babilonia. Él fundó escuelas de pensamiento ahí, y ellos eran entendidos en los tiempos, vieron la estrella, la relacionaron con la profecía de Jacob, la profecía de Balaam, de Bilam en Números, la estrella del oriente, y ellos entendían que ese era donde iban a ser el Mesías, y trajeron regalos. La Biblia dice, trajeron regalos. La tradición cristiana dice que era oro, incienso y mirra. La Biblia dice que eran regalos, y menciona algunos de ellos, pero no necesariamente solo era eso. Así es que hay un espacio ahí para seguir indagando y seguir viendo este tipo de cositas. Anyway, seguimos por acá. Entonces, dos palomitas jóvenes, 2 palomas jóvenes como ofrenda olá, y la otra como jatá. Incluso si le alcanza para el cordero, pero no le alcanza para las libaciones, presenta la ofrenda del pobre. Ups, ¿qué pasó aquí? Oh, ok. Dice, presenta la ofrenda del pobre. El Metzorá. El Metzorá, cuando se purifica, presenta 3 animales, de los cuales son 2 corderos. El Metzorá es el leproso. Uno como ofrenda olá y otro como ofrenda a Sham, y una cordera como ofrenda a Jatá. Si no le alcanza, presenta 2 tórtolas o 2 palomas jóvenes, una como olá y la otra como Jatá, y un cordero como ofrenda a Sham. Podía traer 2 palomas, pero el cordero era el que se comía, así es que tenía que traer un cordero. Sobre el juramento testimonial y sobre el inadvertido juramento declaratorio, que fue falso, y sobre la inadvertida pureza del santuario y la impureza de las santidades, presenta una cordera o una chiva, como las ofrendas jatá fijas, y si no le alcanza, presenta 2 tórtolas o 2 palomas jóvenes, una como olá y la otra como jatá, y si no le alcanza para un ave, presenta 1/10 de efa de harina fina, que se denomina la ofrenda minjá del transgresor, cuyo procedimiento ya se expusieron en las leyes del procedimiento de las ofrendas. Entonces podía traer un cordero, podía traer una tórtola, o simplemente podía traer un puñado de harina fina. O sea que el Eterno de alguna manera le daba la oportunidad de preséntate, y puedes traer hasta un puñado de harina, pero preséntate. Por eso era importante. 6. Todas las ofrendas que la mujer tiene el deber de presentar, su esposo la presenta por ella. Si es pobre, presenta la ofrenda de un pobre. Y si es rico, presenta en aras de ella la ofrenda de un rico. Y una persona presenta una ofrenda de pobre por su hijo o hija, o por su esclavo o esclava, y les da de comer los sacrificios. El rey y el Cohen unido, el Cohen ungido, debe ser ungido ahí, presentan ofrenda por el juramento testimonial y por el juramento declaratorio, o por la impureza del santuario o de una santidad, como cualquier persona, porque la escritura no diferenció la ofrenda del rey y del Cohen ungido a la de una persona común, sino respecto a los preceptos por los cuales se presenta una ofrenda jatá fija, en caso de transgredirlos inadvertidamente, como ya explicamos.
pero en el caso de la ofrenda variable, todas las personas son iguales. Obvio está que el rey y el Cohen tenían una buena posición y tenían que presentar una buena ofrenda. Capítulo 11 dice, hay una diferencia entre la inadvertencia de la impureza del santuario y santidades que no aplica en las demás transgresiones punibles con caret, cortado. Todas las transgresiones punibles con caret, cuando uno las comete inadvertidamente y se entera al final que pecó, a pesar de que no lo sabía al principio, tiene el deber de presentar una ofrenda jatá. Pero en el caso de la impureza del santuario y santidades, no tiene que presentar la ofrenda variable hasta tener el conocimiento de la impureza y del santuario, o santidad al comienzo y conocimiento de la impureza y de la santidad o del santuario al final, con un lapsus en el medio. Eso quiere decir que si entró al santuario, entró y salió y no se dio cuenta, no tiene el deber de presentar la ofrenda. Pero si entró y en ese transcurso de entrar y salir se da cuenta de que tuvo contacto con una impureza, es cuando él debe presentar la ofrenda. ¿Okay? Si él entró y salió y se va a su casa y un mes después le dicen, mira, la vez que fuiste al santuario te contaminaste, bueno, ya pasó, ya no tiene que presentar la ofrenda. 2. Si uno se impurifica y sabe que se impurificó, pero desconoce qué fuente primaria de impureza contrajo, y luego ingresa al santuario o come una santidad, y luego se entera que fue una fuente primaria de impureza la que contrajo, tiene el deber de presentar una ofrenda, a pesar de que al principio lo desconocía, siendo que sabía que estaba impuro, tenía un conocimiento de impureza al principio. Acuérdense que había diferentes tipos de impureza. La más peligrosa y la más fuerte de todas siempre era el contacto con un muerto. Esa era la impureza, por así decirla, el padre de todas las impurezas. Era la que estaba en el nivel más alto, el que tenía contacto con un muerto. Después seguía el que tenía contacto con las vasijas que estuvieron en la casa de un muerto, el que tenía contacto con una mujer en su menstruación, que tenía contacto con una persona que había tenido un flujo seminal y de diferentes tipos de transgresiones, de impurezas. Pero la más alta era el contacto con un muerto. Así es que no solamente era enterarte que tuviste una impureza, sino cuál fue el nivel de impureza. Nuevamente volvemos al virus. ¿Tuviste contacto directo con la persona? ¿O tuviste contacto con una persona que tuvo contacto y ahí el nivel va bajando, la severidad va bajando? Porque no es lo mismo el que hubiera tenido contacto directo a tener contacto con una persona que tuvo contacto con una persona que tuvo contacto con una persona. Es como que, ok, pues puede que haya peligro, pero no es tan grave como que si hubiera tenido. En este caso, el contacto con el muerto era como si hubieras tenido contacto directo con una persona infectada. ¿Okay? Otra manera de explicártelo, creo que no hay más fácil. Así es que dice aquí, si se daba cuenta de que era una fuente de impureza primaria, tenía el deber de presentar una ofrenda, a pesar de que al principio lo desconocía, siendo que estaba impuro, pero no tenía el conocimiento de qué impureza era al principio. El que se impurificó en la Sará, es necesario que sepa primero que se impurificó y que ello es el santuario. Y si se olvida después que se impurificó y recuerda que es el santuario, o viceversa, o si se olvida de ambas cosas, cuando lo recuerde, debe presentar una ofrenda variable. Esto es si permanece en la Sará, la medida del tiempo que demora posternarse, como explicamos en las leyes de ingreso al santuario. Nuevamente, si entró, salió y no se dio cuenta, no hay problema. Capítulo 12. Toda transgresión, hoy aquí es donde vamos a empezar. Toda transgresión que por cometerla inadvertidamente se tiene que presentar una ofrenda jatá. Si el gran tribunal rabínico se equivoca en su instrucción o instruye en que está permitida, y el pueblo erra por instrucción y actúan apoyándose en la misma, y luego el tribunal rabínico se entera que erró
Entonces, el tribunal rabínico tiene que presentar una ofrenda jatá por su error en la instrucción, a pesar de que ellos mismos no actuaron en concordancia, porque no consideraron la acción del tribunal rabínico en absoluto. ¿Se actuaron o no? Sino solo su instrucción. El resto del pueblo está exento de la ofrenda, aunque ellos actuaron porque se basaron en el tribunal rabínico. Este es el argumento de por qué nosotros usamos el calendario que fue establecido por el último Sanedrín. Porque clarito dice aquí, el resto del pueblo está exento de la ofrenda. El tribunal rabínico tiene que traer una ofrenda. Porque se equivocaron inadvertidamente. Acuérdense, ellos trataron de evitar un mal. Que hubiera confusión en cuanto al calendario. Mira, el pueblo se ha dispersado. Están en Babilonia, en Persia, en todo el imperio romano. Y ellos se basan a el Sanedrín que determine cuándo se va a celebrar la Pesach, cuándo se va a celebrar Yom Teruah, cuándo se va a celebrar Sukkot. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar el mecanismo de los cálculos que hemos trabajado y vamos a determinar el calendario hasta que venga el Mesías y se restablezca el Sanedrín. Y entonces puedan ellos rectificar de esto que se está haciendo. Hoy en día, las personas que establecen su propio calendario se están yendo en contra de la jurisdicción. Y cuando el altar se ha restaurado, lo que le decía la semana pasada, el altar se ha restaurado, una de las primeras ofrendas que va a ser el Sanedrín, porque va a haber un Sanedrín, se va a restablecer el Sanedrín. El Mesías va a gobernar habiendo un Sanedrín instituido. No va a cambiar. Vamos a regresar a los tiempos bíblicos, cuando estaba el templo, el sacerdocio, el Sanedrín y el rey. Especialmente David, que tenía las 12 tribus. Ese va a ser el reinado. Reedificaré el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Todo eso va a ser restaurado. Cuando nosotros pensamos en la restauración, pensamos en el milenio, muy pocas veces nos ponemos a pensar que va a haber una restauración a los tiempos bíblicos, cuando había monarquía, había templo, había sacerdocio, había Sanedrín. Por eso la oración del Sidur dice, restablece nuestros jueces y nuestros consejeros como al principio. 3 veces al día se está orando que haya consejeros, que haya jueces, que haya un Sanedrín, porque ese es el orden bíblico. Entonces, cuando se levante el Sanedrín, se van a dar cuenta que durante mucho tiempo se estuvieron celebrando Rosh Chodesh fuera del tiempo, porque fue un cálculo, no fue perfecto. Como hoy en día, este Rosh Chodesh que acabamos de pasar, la luna apareció un día después. Bueno, no podemos establecer un nuevo día para la fiesta. Tenemos que reunirnos en el establecido. Pero esa ofrenda que ellos van a poner en el altar va a compensar la instrucción que nosotros estamos siguiendo basado en lo que ellos determinaron. No lo que nosotros queremos. Se lo voy a volver a leer porque dice aquí: toda transgresión que por cometerla inadvertidamente se tiene que presentar una ofrenda jatá fija. Si el gran tribunal rabínico, el Sanedrín, se equivoca en su instrucción e instruyen que está permitida y el pueblo erra por su instrucción y actúan apoyándose en la misma y luego el tribunal rabínico se entera que erró, entonces el tribunal rabínico tiene que presentar una ofrenda jatá por su error en la instrucción, a pesar de que ellos mismos no actuaron en concordancia, porque no consideramos la acción del tribunal rabínico en absoluto, si actuaron o no, sino solo su instrucción. El resto del pueblo está exento de la ofrenda, aunque actuaron porque se basaron en el Sanedrín. ¿Y cuál es su ofrenda que presentan por este error? Se instruyeron erróneamente respecto de la idolatría. Deben presentar un novillo como ofrenda olá y una cabra como ofrenda jatá por cada tribu. Oiga bien, por cada tribu. Eso eran 12. Y esta ofrenda es la expuesta en la parashá Shelach. Si la transgresión es cometida por error de los ojos de la comunidad, los jueces, por tradición oral, aprendieron que habla sobre un error sobre idolatría e instruyen erróneamente sobre las otras transgresiones pasibles de caret que deben cometerse inadvertidamente. Se debe presentar una ofrenda jatá fija. Cada tribu debe presentar un novillo
como ofrenda jatá, y esto los puesto en la parashá Vaikra, si toda la congregación de Israel se equivocase. Entonces, se aprende que si el gran tribunal se equivoca en una instrucción respecto de idolatría, toda la comunidad debe presentar 12 novillos como ofrenda olá y 12 cabras como ofrenda jatá, que se queman, ya que su sangre se ingresa al interior del santuario y se denominan las cabras por idolatría. Y si se equivocaron respecto de otros preceptos, presentan 12 novillos como ofrenda jatá, que se queman por su sangre, se ingresa al interior, y cada novillo se denomina novillo por ocultamiento de la comunidad, como expone, y ofrenda la comunidad, cada comunidad y cada tribu denominada comunidad, como expone, y separó Jehosafat en la comunidad de Yehudá. Cuando dice su sangre en el interior, acuérdese, había 3 lugares donde se ponía la sangre. Las ofrendas por la comunidad y las ofrendas particulares que se ponía la sangre en el altar. Había la sangre que se ponía en la parte de en medio. Vamos a ver. Estaba la sangre que se ponía en el altar, en la parte de abajo, y también estaba la sangre que se ponía en la parte de arriba. Acuérdense, ya hemos visto el procedimiento en la parte de arriba. Pero en este caso dice que se ponían en el interior. Se ponían en el interior. Entonces, está hablando de la sangre que entraba y se ponía como en el día de expiación. Aquí. Ups. Aquí, en el altar del incienso. ¿Ok? Ahí se ponía la sangre. Vamos a ver. Aquí es donde se quemaba el incienso, pero también aquí es donde se ponía la sangre, se ponían los cuernos. Ahí en esos 4 cuernos que están ahí. Ese era el segundo lugar. Y el tercer lugar donde se ponía la sangre era detrás de los velos en el día de Yom Kippur, en este lugar, donde estaba el arca del pacto. Cuando no había arca en el segundo templo, solo se esparcía la sangre en ese lugar. ¿Ok? Entonces ahí están los 3 lugares. El arca del testimonio, el altar del incienso y el altar de la parte el altar de la parte de afuera. Ahí era donde se ponía la sangre. Por eso aquí nos está diciendo la sangre que entra dentro. Tanto si todos los israelitas actuaron en concordancia con la directiva errónea del tribunal rabínico, tanto si actuaron la mayoría de los israelitas, a pesar de ser la minoría de la cantidad de tribus, tanto si actuaron la mayoría de las tribus, a pesar de ser la minoría de todo el pueblo de Israel, deben presentar de acuerdo a la cantidad de todas las tribus un novillo por tribu. En el caso de idolatría, un novillo y una cabra por tribu, porque incluso los que no transgredieron deben presentar por los transgresores. Incluso si solo una tribu actuó conforme a la directiva errónea del tribunal y constituye la mayoría de la comunidad, toda la congregación debe presentar 12 novillos y en el caso de idolatría, 12 novillos y 12 cabras. La gente que estudia a Torah y tiene problemas con el templo y las ofrendas, no entiende toda esta parte, que en el milenio todo esto lo vamos a ver, que es necesario para los tiempos del Mesías. Y iba a decir, no entiendo, más bien sí entiendo, porque yo en un tiempo no estudiaba el templo y yo no entendía estas cosas. Ahora lo puedo ver, ahora me hace sentido, pero porque me he dado la tarea de estudiar el templo, tengo un buen maestro que me enseña y gracias a eso he podido aprender y ahora lo veo y lo entiendo y veo la escritura y entiendo, pero mucha gente no se concentra en las cosas importantes. Acuérdese. Ayer estábamos viendo con el maestro Rico Cortés. A Pablo se le acusó y fue juzgado por hablar en contra de la Torá, en contra del pueblo y en contra del templo.
Fue juzgado por estas tres cosas. Nuestros hermanos del sistema de creencias tradicional hablan en contra de la Torá, hablan en contra del pueblo y hablan en contra del templo, porque no lo entienden. Raíces hebreas habla en contra del pueblo y habla en contra del templo. Aceptó la Torá a medias, porque desechan la Torá oral. A su conveniencia aceptaron la Torá, pero a medias. Pero Pablo fue juzgado por estas tres cosas. Imagínese qué nos espera a usted y a mí. Por eso yo he dejado de descartar muchas cosas. No las entiendo y a veces digo no las entiendo. Gente que me comparte cosas y digo, ok, no voy a decir juicio, me voy a dar el tiempo, si puedo, me voy a dar el tiempo de estudiar cosas, pero no voy a descartar nada. Estoy abierto para estudiar. Hay líneas de pensamiento en las cuales no me enfoco y está bien, pero no voy a hablar en contra de eso. ¿Por qué? Porque es peligroso. El templo, la Torá y el pueblo. Y en la mayor parte del tiempo usted va a escuchar a los maestros. No, es que Judá y sus cosas babilónicas de Rosh Hashanah. Nosotros que sí tenemos el entendimiento celebramos Yom Teruah. No, Judá y sus cosas babilónicas de Electro y eso. Nosotros, los judíos hacen esto. Nosotros hacemos esto. Un mensaje antisemita constantemente. Se supone que somos un pueblo. Y como un pueblo, no vamos a estar de acuerdo. Es como en una familia. En una familia, todos y cada uno de nosotros tuvimos problemas con nuestros hermanos. Todos. Que levante la mano el que diga, yo no tuve problemas, porque no hay. No va a existir. Todos. Bueno, sí va a existir el que levante la mano. Fui hijo único, no tuve problemas con los hermanos. Pues claro. Sí va a haber quien levante la mano y diga, yo no tuve problemas con mi hermano nunca. Porque fui hijo único. Ok. Pero todos tuvimos problemas con nuestros hermanos. Porque no fueron como nosotros. Pero nunca. Pero. Iba a decir algo, pero sí lo he escuchado también. Mal ejemplo tomé. Pero le iba a decir, pero usted nunca oye decir que entre hermanos uno le diga al papá, mira a tu hijo. Pero sí lo he escuchado. Mal ejemplo, sí. Porque entre hermanos es, no, tu hijo. Pero el papá dice, tú también eres mi hijo, ¿verdad? Papá inmediatamente dice, no, tu hija. Ah, pero tú también eres mi hija, así es que los dos son mis hijos. Bueno, en este caso, nosotros actuamos igual. No somos un pueblo, no, los judíos. Es como que nuestra mentalidad antisemita que traemos del sistema, venimos y de repente decimos, yo soy diferente. Yo no me quiero parecer a él, yo no quiero actuar como él, no quiero comer como él, no quiero caminar como él. Y entre más me pongo a estudiar y veo que si hago cosas me voy a parecer como él, prefiero no ser como él. Los judíos hacen esto, yo no lo hago. Los judíos oran así, yo no oro así. Los judíos, yo no. Y constantemente estamos. Acuérdate, Pablo fue juzgado por hablar en contra del pueblo, en contra del templo y en contra de la Torá. Supuestamente, Pablo nunca hizo eso, pero fue juzgado por eso. Pablo nunca habló en contra del templo. Al contrario, estaba ahí ofreciendo sacrificios. Nunca habló en contra del pueblo. Al contrario, dijo, los amo y quisiera que se les cayera la venda. Nunca habló en contra de la Torá. Aplicó la Torá en el mundo greco-romano. ¿Qué nos espera a ti y a mí? Que de verdad muchas veces sí lo hacemos. Vamos a continuar por aquí. Cuando se dan todas estas circunstancias, es que el tribunal rabínico tiene el deber de presentar una ofrenda y que el que actuó de acuerdo a su directiva está exento. Pero si falta una de las circunstancias, el tribunal rabínico está exento de la ofrenda y todo el que erró y actuó tiene que presentar una ofrenda fija jatá por su ofrenda involuntaria. ¿Cómo es que si falta una de las circunstancias expuestas en el tribunal rabínico, queda exento y se traspasa la responsabilidad de presentar la ofrenda a los que actuaron de acuerdo a la instrucción errónea del tribunal? Si el tribunal rabínico, si el Sanedrín
de una de las tribus le instruyeron que el sebo del estómago está permitido y las personas del lugar lo comieron, siguiendo la instrucción, ese tribunal está exento y todo el que comió debe presentar una ofrenda hatá fija por su transgresión involuntaria. Asimismo, si el gran tribunal, el gran Sanedrín, instruye que la sangre del corazón está permitida y no estaba con ellos, la cabeza de la academia no estaba con ellos, o si uno de ellos no era apto para ser nombrado en el Sanedrín, por ejemplo, si es converso, mamzer, anciano, que no tuvo hijos o similar, y el pueblo actuó en concordancia y consumieron la sangre del corazón, el tribunal rabínico está exento. Asimismo, se instruyeron y uno de ellos sabe que erraron y les dijo, se equivocan y hay mayoría de permitidores y lo terminan permitiendo erróneamente, el tribunal rabínico está exento y todo el que actuó de acuerdo a su directiva tiene que presentar una ofrenda hatá fija por su transgresión involuntaria como expone. Y si toda la asamblea se equivoca, es decir, hasta que erre todo el Sanedrín. En caso de que uno de los miembros del Sanedrín o la minoría sabe que se equivocaron lo que permiten y guardaron silencio, siendo que instruyeron y no había quien discutió la instrucción, se expandió en la mayoría de la comunidad, el tribunal rabínico tiene el deber de presentar una ofrenda y todo el que actuó de acuerdo a su directiva está exento y los que guardaron silencio, si actuaron de acuerdo a esto que instruyeron, son responsables porque no apoyaron al Sanedrín. En caso que el tribunal rabínico se equivoca e instruye desarraigar un asunto de la Torá y todo el pueblo actúa de acuerdo a su directiva, el tribunal rabínico está exento y cada uno de los que actuaron debe presentar una ofrenda hatá fija como expone y se les oculta algo y no todo un asunto. En cualquier caso, el tribunal rabínico solo es culpable si instruye anular parte y mantener parte en las cosas que están explícitamente expuestas en la Torá. Entonces el tribunal rabínico estaría obligado a presentar una ofrenda y los que actuaron de acuerdo a su directiva son exentos. Dice aquí, en caso que un tribunal rabínico instruye erróneamente y se olvida la esencia de la falta sobre la que instruyeron, a pesar de que ellos saben con certeza que pecaron erróneamente, y a pesar de que la gente les informa y les dice, así nos instruyeron, ellos están exentos y los que actuaron de acuerdo a su directiva quedan responsabilizados independientemente como expone, y se enteran de que la falta que pecaron no alude a que lo sepan los transgresores. En caso de que el tribunal rabínico instruye erróneamente y se entera de su error, tanto si presentaron su ofrenda de expiación como si no, todo el que hace de acuerdo a su directiva extendida en la mayoría de la comunidad, luego de enterarse, debe presentar una ofrenda a Sham condicional, siendo que tenía que preguntar en cada momento sobre las novedades del tribunal rabínico y no lo hizo. Se considera como quien tiene duda si pecó o no. Esto nos da a entender que el Sanedrín estaba constantemente discutiendo los mandamientos y por eso encontramos la Mishnah, encontramos la Tosefta y aún después encontramos el Talmud, porque los tiempos cambiaban. La esencia del mandamiento no cambia, pero el tiempo cambia. El cómo aplicar el mandamiento cambia. Si hoy 2023, se levantara un Sanedrín, tuviéramos un gran problema. ¿Sabe? Tuviéramos un gran problema. De hecho, vi un comentario hace poquito. Me llamó la atención el comentario que vi. Y hay rabinos, hay sabios, que como muchos sabemos, está estipulado que está prohibido encender fuego. Y el prender un carro está prohibido. ¿Ve? Hoy muchos lo hacemos por la necesidad que tenemos de reunirnos, movernos de un lugar a otro. Lo hacemos por estar en la asamblea, estudiar la Torah y por eso lo hacemos. ¿Okay? Pero hoy se está considerando, hoy en día se están considerando entre los sabios, los rabinos, cuáles son las implicaciones de tener un coche eléctrico que no está generando una chispa. Es eléctrico.
Y así como se permite la electricidad, ¿qué implicaciones hay en tener un coche eléctrico? O sea, que quiere decir que si hay un coche eléctrico y estás dentro del espacio en que te puedes mover, súbete al carro y ve. Ya no sería un problema si hubiera un tribunal, si hubiera un Sanedrín, pero se discutiría qué pasaría con el carro eléctrico, qué pasaría con el teléfono, porque en el teléfono ahí haces muchas de las cosas que están prohibidas en los 39 trabajos, como escribir, cortar, pegar. Hoy tú escribes, cortas, dibujas, pegas, todo en el teléfono. ¿Qué pasaría con el teléfono? ¿Sería considerado? Entonces, después de casi 2000 años de no tener Sanedrín, imagínese lo que le costaría a un Sanedrín poner todas las actualizaciones para decir esta es la forma en la que los mandamientos se van a regir ahora en el 2023 con la tecnología, con la ciencia y con todos los avances que hay. Por eso dice aquí, si no preguntó, tenía que preguntar en cada momento sobre las novedades del tribunal rabínico. Ah, es que hace 100 años este era el decreto, sí, pero ahora hay nuevos jueces, ha cambiado. Y por eso mucha gente cuando estudia el Talmud dice, no, el Talmud se contradice. No, Talmud no se contradice. Lo que pasa es que en el Talmud estamos viendo discusiones de rabinos a través de los tiempos. Y muchas de las cosas que aquí no estaban permitidas, aquí sí están permitidas, porque y vemos esa discusión. Dijo Rabí Hananí en nombre de Rabí tal, pero dijo Rabí tal en nombre de Rabí tal, de nombre de Rabí tal. Y entonces tenemos que ver qué Rabí está hablando, en nombre de qué Rabí, en qué tiempo vivió, cuál era la halajá, cómo se regía en ese tiempo, para entonces entender la discusión. El Talmud nos está contradiciendo, está viendo cómo ha ido evolucionando la halajá a través de los diferentes periodos, y el Talmud es una herramienta que nos permite entender, ok, mira el cambio. Pero cuando no entendemos, no sabemos qué es Mishnah, no sabemos qué es Tosefta. No, el Talmud se contradice, ni ellos mismos, mira, hablan de un tema y entre ellos mismos están ahí y al final no se pone de acuerdo. No, porque solo son las opiniones, comentarios de la Mishnah, que son las legislaciones, pero los comentarios a través del tiempo. Por eso dice aquí, debe presentar una ofrenda a Sham condicional, siendo que tenía que preguntar en cada momento sobre las novedades del tribunal rabínico y no lo hizo. Se considera que como quien tiene duda de si pecó o no pecó. La Torah es la base. La Mishnah es la aplicación de la Torah. La Mishnah no está sobre la Torah. La Mishnah nos ayuda a entender la Torah. Porque la base de la Mishnah es la Torah. Pero es cómo vivir esa Torah y con las explicaciones de esa Torah. O sea que la Mishnah está al ladito de la Torah, pero no está sobre, porque es la que te va a ayudar a entenderla. ¿Ok? Tenemos que entender esas cositas. Ya, capítulo 15, ya hemos explicado que por toda transgresión involuntaria, por la cual una persona común debe presentar una ofrenda jatá fija, una oveja o una cabra. Si el nací la comete involuntariamente, debe presentar un chivo. Y si la comete un cohen ungido, debe presentar un novillo. Ahí usted va viendo el nivel, cómo iba subiendo. Porque un chivo no iba a costar lo mismo que una oveja. Y un novillo o un becerro no iba a costar lo mismo que una ovejita. ¿Qué significa? El cohen ungido que se equivocó en una instrucción para sí mismo y pensó que está permitido arrojar de un dominio a otro en Shabbat y arrojó de un dominio a otro y se basa en su propia instrucción. Cuando se entera de su falta, debe presentar un novillo como ofrenda jatá. Pecó. Ahora tiene que traer una ofrenda. Si se autoinstruye anular parte y cumplir parte respecto de una prohibición de idolatría y actúa acorde a su directiva, debe presentar una ofrenda como cualquier persona. Esto si su instrucción errónea la hizo inadvertidamente.
Como explicamos, porque el ungido no tiene el deber de presentar una ofrenda, sino cuando se le oculta algo en la instrucción junto a la advertencia de la acción, al igual que la comunidad. Pero si solamente actuó inadvertidamente sin instrucción mediante, ya sea respecto de idolatría como respecto de otros preceptos, no debe presentar una ofrenda en absoluto. 4. Cuando el Cohen ungido instruye junto con el tribunal rabínico y él y ellos cometieron un error en su instrucción, a pesar de que se actuó de acuerdo con la decisión errónea, siendo que no se basó en el momento de la acción, solo en su directiva, sino que también en la del tribunal está exento y no necesita expiación independientemente. Más bien, si el tribunal presenta una ofrenda, obtiene la expiación junto con la comunidad en general. Y si los transgresores presentan una ofrenda, él no debe presentar una porque no necesita expiación independiente. Aquí está la parte donde dice: si el tribunal, si el Sanedrín presenta una ofrenda, obtiene la expiación junto con la comunidad en general. Ve que hay una ofrenda que presenta el Sanedrín y que esa va a cumplir para el Sanedrín y para toda la comunidad que siguió la instrucción. ¿Por qué seguiste el calendario? Por el Sanedrín, esa ofrenda que está ahí cubre mi expiación, así es que yo estoy tranquilo. ¿Por qué señalaste tus fiestas? Porque yo quería seguir mi propio calendario, desobedeciste lo de ellos, hiciste lo que tú quisiste, ahora la ofrenda de ellos no te espía, tienes que traer una ofrenda y ahora tienes que presentar otra ofrenda y tienes que traer un montón de cosas para ponerte a cuentas. Acuérdense, esto no tiene nada que ver con lo que hizo Yeshua, esto es aparte de lo de Yeshua. Esto tiene que ver con errores de transgresión, no el pecado de la muerte, que fue lo que hizo Yeshua. El Cohen ungido que tiene dudas de si cometió esta transgresión involuntaria, que es la instrucción errónea con la acción, o si no la cometió, no presenta una ofrenda sham condicional, porque respecto de esto, es como la comunidad que no presenta una ofrenda sham condicional, al no estar seguro, acorde del error de instrucción. ¿Qué es el Nazí expuesto en la Torá? Es el rey que no está bajo la soberanía de ningún israelita y que no está por encima de él, sino Hashem, nuestro Elohim, tanto si es de la casa de David como si es de las otras tribus de Israel. Y si hay muchos reyes y ninguno está sujeto al otro, cada uno presenta un chivo por su transgresión involuntaria. ¿Y qué es el Cohen ungido? El Cohen Gadol, ungido con aceite de la unción, no el que tomó el puesto vistiendo las 8 vestimentas del Cohen Gadol. El Cohen Gadol, que fue ungido con el aceite de la unción y deja su servicio, por ejemplo, por un defecto físico o por vejez y peca por esta inadvertencia, presenta un novillo por su transgresión involuntaria, porque no hay diferencia entre el Cohen ungido en servicio y el ex Cohen ungido, sino el novillo de Yom Kippur y el 10º de Efa diario, porque no lo presenta sino el Cohen Gadol en servicio. Pero respecto del novillo que presenta por todos los preceptos son equivalentes. Bien importante, porque aquí hay un concepto. El Cohen Gadol, que fue Cohen Gadol, tuvo un defecto y dejó de ser Cohen Gadol. Bueno, dejó de ser Cohen Gadol para efectos del servicio. No va a estar sirviendo, pero siempre va a ser Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque tuvo un estatus de santidad alto. Y acuérdese, lo que tiene estatus de santidad alto no puede ser rebajado. Como este hombre ascendió, ahora no puede servir, tiene un defecto físico, no puede estar delante de Dios, pero nadie le va a quitar el hecho de que es un Cohen Gadol. Es ungido. Por eso dice el Cohen Gadol que peca. Si los panes los panes de Shabbat salen de estar de la presencia de Dios y se ponen en la mesa de oro. Los panes que no han entrado se ponen en la mesa de plata. ¿Por qué? Porque lo que tiene santidad no puede bajar. Por eso el pueblo de Dios que fue santificado, apartado, no puede dejar de ser el pueblo de Dios. Únicamente el pecado y la carta de divorcio separó al pueblo del norte. Pero Judá
nunca se le dio carta de divorcio. Judá nunca se le rebajó el estatus. Fueron exiliados, pero el Eterno los trajo, los restauró y ellos siguen teniendo el mismo estatus de santidad, porque la santidad no se pierde. Romanos capítulo 9 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. Ahora entendemos por qué lo dice, porque nunca va a dejar de ser un pueblo santo. Déjenme terminar aquí esta parte. Si un rey se vuelve mesorá, pierde su dirigencia, por lo cual se considera como cualquier persona. Si pecó siendo nací y perdió la dirigencia, presenta un chivo, como expone, por falta que cometió, es decir, que debe presentar al momento de su falta. Si una persona peca y luego se vuelve cohen ungido o rey, a pesar de que no se enteran de su pecado, sino después de tomar su cargo, se considera como una persona común, como expone, que pequen el cohen ungido, es decir, hasta que peque siendo nací, y cuando es ungido, por consiguiente, si come una duda de cebo, siendo una persona común, y se entera sobre la duda, luego de ser nombrado cohen gadol, debe presentar una ofrenda a Sham condicional. Y esa es la última parte. La terminé a tiempo, mire. Próxima semana vamos a ver leyes de las ofrendas de los que les falta completar su expiación. Y ahí era la parte donde quería llevarlos al templo. Me adelanté. Así es que, similar a cuando un presidente termina su servicio, siempre lo siguen llamando presidente. Exacto. Exacto. En inglés está former president. Sigue siendo considerado como un presidente. Ya no está en el oficio, ya no está oficiando, no está dirigiendo, pero lo mismo pasa con la Iglesia Católica. Tiene este concepto. Cuando adjudicó el cargo a Benedicto y entró el Papa Francisco que está hoy, quiere decir que todo este tiempo la Iglesia Católica ha tenido dos sumos pontífices, dos santos papas. Uno está oficiando, el otro no, pero este no ha dejado de ser llamado el Papa Benedicto. El concepto está ahí, porque ellos han estado conectados con muchos conceptos bíblicos. Entonces ellos entienden que de alguna manera este hombre ascendió y aunque adjudicó, dejó el cargo, bueno, lo tienen en una mansión, le tienen el trato especial, lo siguen tratando como si fuera un sumo pontífice. Porque en la Torá era lo mismo. Porque la Torá era lo mismo. Así es que a través de estas cositas espero que estemos entendiendo la importancia y por qué muchas veces cuando nosotros desacatamos. Es más, mire, lo voy a llevar a un versículo. Lo voy a llevar a un versículo que ahora nos va a hacer mucho sentido. Me cuesta usar logos en el iPad, no sé por qué. Voy a llevar aquí. No, no era números, era Deuteronomio. Ok, ahora sí. Versículo 8, capítulo 17, versículo 8 dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y entre otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio, todo esto tiene que ver con los aspectos de la vida diaria. ¿Ok? Derecho legal, heridas, ofensas, negocios, litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escogiere. Esto es Jerusalén. Vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez, el Sanedrín. Sanedrín tenía 23 sacerdotes, 23 levitas, 23 personas del pueblo de Israel y uno era el Nazí, el juez. Todos juzgaban, los 71. Dice, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan. Harás
No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí, delante de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. Todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Una advertencia. Y muchas de las cosas que hacemos hoy es descartar lo que los sabios han establecido. Y en gran parte porque no nos hemos dado la tarea de estudiarla. Hay dos enemigos de un creyente. Número uno, está el antisemitismo, que ya lo hablamos al principio y lo hemos hablado mucho tiempo. Está el pensamiento antisemita, de que el judío es el judío, nosotros somos diferentes. Nosotros creyentes en el Mesías somos distintos, somos diferentes. Y está el segundo enemigo, que es lo rabínico. Todo rabínico, todo rabínico. Eso es rabínico, eso es rabínico, eso es rabínico, eso es rabínico. Porque muchas cosas no las entendemos. Y pensamos que todo lo que el Sanedrín estableció, todo lo que se ha dictaminado a través de toda la historia es rabínico. Cuando los rabinos aparecieron por ahí en el año 135. Y tenemos que estudiar un poquito mejor. ¿Qué quiere decir rabínico? ¿Y qué quiere decir el dictamen del Sanedrín? Que como acabamos de leer, dice el que no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Increíble que nosotros decimos, tenemos que obedecer la escritura y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de ella. Cuando esa expresión está ligada a lo que el Sanedrín dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, mantente enfocado en lo que ellos te dicen. ¿Por qué? Porque si ellos se equivocan, hay un mecanismo para que tú no seas culpado. Tú no seas culpado por esa transgresión que tú estás haciendo por la dirección de ellos. Cuando ellos traigan una ofrenda, tú alcanzarás expiación por eso. Hay muchas cosas que nos complicamos simplemente por no entenderlas. Y yo espero que estos estudios hagan sentido. Una vez más, cuando nosotros vemos que el fundamento de todo es la Torá, el dictamen del Sanedrín siempre está enfocado en la Torá. Por eso usted se da cuenta. Mire, le voy a decir bien claro. Usted se va a dar cuenta. Aún en la Biblia. Macabeos. Restituyen el altar y ahora van a proclamar una nueva convocación. Pero como no pueden añadir, no pueden traer algo distinto a lo que está en la Torá, ellos convocan a una conmemoración en el tiempo de Hanukkah, que sí, tiene velas, tiene esto, tiene el otro, pero está en los elementos establecidos previamente en la Torah. Ellos tomaron los elementos que eran de Sukkot, la fiesta de las luces, así se le llamaba a Sukkot, la fiesta de las luces, y toman los elementos de la fiesta de las luces y dicen, bueno, ahora vamos a celebrar la Hanukkah, la dedicación de este altar con los elementos que se traían de Sukkot. Vamos a celebrar un Sukkot tardío y queda establecido Sukkot en el formato de los 8 días del altar, y las velas tienen que ver con las antorchas que se encendían en Sukkot. Por eso en Hanukkah no tenemos un Kiddush, porque el Kiddush quedó establecido para las convocaciones de Levítico. Usted no toma la copa de vino y usted no hace una separación en el tiempo de Hanukkah. Todo lo hacemos a través, porque fue una orden establecida por el Sanedrín, pero que no podían agregarla a la Torá, porque el Sanedrín no podía ir sobre la Torá, solamente podía interpretar la Torá, pero no agregarle algo más a la Torá. Cuando nosotros decimos los rabinos le agregaron, no estamos entendiendo el concepto, y eso nos hace daño. El antisemitismo y lo antirrabínico. Cuando dejemos estas dos cosas de nuestra mentalidad, la Torá y todos los elementos alrededor de la Torá, se van a hacer mucho más fácil de discernir, de comprender y de aplicar en nuestro diario vivir.
Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom familia, bendiciones. Shalom, que la paz del Rey esté con ustedes. Shalom.